Bien. Bueno, buenos días entonces, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Hoy es nuestra quinta sesión. Vamos a iniciar con el tema de la unidad 3, que es fórmulas, funciones y validación de datos. En este caso, pues las fórmulas y funciones lo que hacen es operaciones sobre ya datos establecidos, y la validación de datos pues es más para el ingreso de esos datos y lo que se debe pues realizar con ellos, que es inicialmente pues el ingreso. Mm, Recuerden que la unidad pues tiene una parte de ambientación, tiene una guía de aprendizaje que es la unidad número 3. Eh, Esta guía pues va a contener todos las actividades que vamos a realizar, los temas y también pues unas indicaciones de videos, por ejemplo, que podemos observar. Aquí están básicamente los temas, aunque son varios, pues no alcanzamos a hacer todos, pero sí la idea es pues contar de forma general pues las más importantes. En este caso las funciones que tratamos dentro de este capítulo pues tienen que ver con algo que se llama un condicional, que es el condicional sí. Y las búsquedas también pues es importante como función utilizar una pues palabra muy común que es buscar B, eh, que es una función que me permite hacer búsquedas dentro de un grupo de información o dentro de un rango de información. También hay unas variaciones que aparecen aquí de otras funciones, entonces también vamos a ver, por ejemplo, una variación que se llama contar.sí o sumar.sí, donde se están utilizando los condicionales o se está utilizando el condicional sí. Bien, que esa es también otra variación de la palabra sí o del condicional sí. Aquí hay unos documentos que les recomiendo que descarguen: fórmulas, funciones, sí sencillo, mm, búsquedas, validación. Estos documentos pues son también útiles para sacar información. Y aquí hay unos videitos donde están utilizando, por ejemplo, las funciones y hacen un ejemplo de cómo utilizar esas funciones también. Entonces les recomiendo también que vean esos videos para entender pues cómo es que funcionan también esas fórmulas. Bien, hay un taller número 3 que se llama cuentas. Ya les voy a mostrar bueno, descarguémoslo de una vez de aquí. El taller se llama cuentas. Vamos a hacer la descarga de una vez y lo vamos a abrir. Este archivo de cuentas que me va a abrir a continuación, recuerden que como todo archivo pues tiene unas instrucciones en la primera hoja, donde me dice pues qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Hay que trabajar con una hoja que se llama comisiones y después hay que trabajar con una hoja que se llama pago. Tengan en cuenta esa hoja pago porque a veces pues se les olvida que hay dos hojas, que una se llama comisiones y la otra pago, y a veces solo hacen comisiones. Entonces se les olvida hacer pago y eso es como la mitad del trabajo. Para hacer comisiones pues hay un video, para hacer pago también hay otro video que se puede utilizar. Y las hojas de comisiones son estas. Aquí aparece pues una información. La idea es formularlo, la idea es crear unas funciones que me permitan pues obtener esos datos. Lo mismo pues pasa aquí en estos cuadritos que están en la parte inferior. También esos cuadritos pues tienen una función que se debe aplicar. Puede ser, por ejemplo, un promedio, puede ser un conteo o una suma, ¿sí? En caso de hacer las operaciones. Una vez terminadas las operaciones, pues se realiza este cuadrito que se llama recibo de pago. Y este recibo de pago pues tiene las instrucciones aquí del lado. Y nos dice pues cómo se llena cada uno de estos cuatro cuadritos que aparecen aquí. ¿Sí? Realmente pues eso se va a utilizar con unas fórmulas de búsqueda y esa fórmula de búsqueda lo único que va a hacer es traer datos para que lo tengan presente. Aquí es donde vamos a utilizar la fórmula de búsqueda. Entonces esas dos hojas pues importantes y que sigan las instrucciones también para realizar el taller número 3. Entonces ese es básicamente el taller. Recuerden que también hay evaluación, en este caso, eh, después del taller y de subirlo, pues también hay una evaluación pequeñita de la unidad número 3. Ahí es cuando encuentran ustedes una evaluación final. ¿Listos?
Si en algún momento tienen alguna pregunta sobre la evaluación, sobre algún punto que no entendieron, me escriben por favor por correo y me preguntan pues sobre la evaluación. Aquí por lo que hay varios intentos pues no les hace retroalimentación de una vez, por lo que tiene varios intentos. Entonces ahí es donde digamos que quitan esa opción de retroalimentación. Pero si me quieren preguntar pues eh, cuál es la duda que tienen sobre alguna pregunta, me escriben al correo por favor y yo les cuento pues y les muestro la evaluación y les muestro pues donde Esta, de pronto se cometió un error. ¿Listo? que si está a los 20.000, que si necesitaba los 20.000 el fin. Bueno. Ok, entonces vamos a iniciar y vamos a iniciar pues entonces con la mención de qué es una fórmula y qué es una función. Eso es lo que nos toca en este momento pues tratar en la unidad 3. Básicamente pues la idea es construir fórmulas y construir funciones que permitan pues realizar las operaciones que puede realizar Excel automáticamente, ¿sí? O con la ayuda de Excel pues podemos hacer muchas operaciones y eso es pues básicamente la función principal de Excel, que nos ayude a generar pues muchas opciones en cuanto a la utilización de fórmulas y funciones. Las fórmulas y las funciones pasa como las opciones que habíamos visto anteriormente, son también de uso y de aprendizaje pues con el tiempo, se van viendo pues funciones distintas, se van viendo pues opciones que se pueden tener dentro de esas funciones y cada vez que apliquen más funciones pues más se van a dominar esa función, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué se podría utilizar? ¿Sí? Inicialmente uno ve una función y a veces no cree que tenga un uso, ¿sí? O no le encuentra un uso inmediatamente, pero más adelante sí se puede obtener de pronto algún uso a medida que uno va conociendo la función, por ejemplo. Las fórmulas que estamos viendo entonces o que vamos a ver tienen varios elementos como característica y a veces esos elementos pues son operadores bastante sencillos que conocemos y esos operadores por ejemplo pueden ser sumas o restas. El más y el menos pues es muy común a la hora de hacer una operación matemática. Eh, en este caso en Excel se utiliza para hacer una multiplicación se utiliza el símbolo de asterisco y para hacer una división, o bueno, para sacar una parte de la división, se utiliza una barra inclinada, que es la del número 7. Si ustedes ven en el teclado, ya en la parte superior, el número 7 pues tiene una barra inclinada. Y esa se utiliza pues para hacer una parte de la división, ¿sí? O para obtener una parte de la división, que es la parte entera de la división que necesitamos. Mm, En este caso, pues los cálculos matemáticos se pueden utilizar con esos operadores. Eh, También se pueden hacer operaciones para comparar cosas y casi siempre cuando se compara o cuando se hace alguna otra operación que tiene que ver con lógica, ¿sí? O con comparaciones o con relaciones entre dos datos, pues se pueden utilizar otros símbolos. Y esos otros símbolos son operadores como el igual, el mayor que, el menor que, el, las combinaciones de esos dos que puede ser el mayor o igual que, el menor o igual a que, eh, y una variación también de un símbolo, ¿sí? Que es el símbolo menor y mayor que juntos. Y esos dos cuando están juntos pues funcionan como un operador que se llama diferente. Entonces, sería lo contrario al igual, ¿no? Usted compara con un igual en dos cantidades y pues mira a ver si son iguales. Y con este otro operador, pues lo que hace es verificar si son diferentes. Esa sería pues una forma de comparar y una forma de utilizar esos operadores también. Entonces, esos operadores pues los van a ver mucho, los van a ver utilizados en varias operaciones o dentro de las operaciones, no solo en las fórmulas, sino también en las funciones que podemos crear. ¿Bien? Entonces a veces eso se utiliza pues en muchas combinaciones. Bueno, hagamos una operación aquí sencilla de una fórmula utilizando estos operadores y los operadores o las fórmulas. mm,
se van a indicar siempre con un operador que es el símbolo igual o con un símbolo igual al inicio de cada operación. Entonces, si usted quiere hacer una fórmula, quiere hacer una función, siempre tiene que colocar el igual antes de. Aunque hay otro símbolo también que se utiliza, el común, o el que ustedes van a encontrar en, no sé, videos, en información, pues es el igual, ¿listo? No significa que no se pueda utilizar otro símbolo por ahí, que por lo general es el más, pero el igual sí es el que van a encontrar común, entonces pues vamos a hacerlo todo con el igual, ¿bien? Para que se habitúen pues a ese símbolo que está en común. A partir del momento lo que yo haga, Excel lo va a tomar como una operación, ¿listo? Si yo no le coloco este igual y escribo números, por ejemplo, no sé, el 4 más el 5, él lo va a tomar como si fuera texto y no lo va a operar, ¿sí? Él no va a hacer la operación de sumar 4 más 5, simplemente lo va a dejar indicado, ¿listo? Pero no lo va a tomar como una operación porque pues no tiene el símbolo igual delante. Si yo le coloco igual 4 más 5, en este momento Excel sí lo va a tomar como que tiene que hacer una operación, como que tiene que realizar la operación, y en este caso es una suma y sumar 4 más 5. Ahí mismo donde estamos escribiendo el igual, pues me va a mostrar el resultado de la suma. Voy a presionar Enter y aquí me muestra que el resultado pues es 9. Bien. En la parte superior, en la barra de fórmulas, me aparece la operación, ¿sí? La que yo indiqué inicialmente, igual a 4 más 5. Cuando presiono Enter, pues me aparece el resultado en la celda. Entonces, donde yo quiera obtener algún resultado, debo hacer la operación con el igual, ¿sí? O la fórmula con el igual o la función con el igual. Y por eso es tan importante. Da la casualidad que de pronto usted escribió, no se dio cuenta, ¿sí? Y en una celda alcanzó a presionar la barra espaciadora y después presionó el igual, ¿sí? Ese simple hecho de colocar la barra espaciadora ya indica o ya le hace perder el sentido a Excel de que lo que viene es una fórmula, de lo que viene es una función, y él lo toma como texto, ¿sí? Entonces vuelve y lo deja indicado, y solo porque hay un espacio delante del igual, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque a veces no nos damos cuenta, escribimos la fórmula como aparece así, pensamos que está igual, y por supuesto cuando presionemos Enter, pues la fórmula simplemente queda indicada, ¿sí? Cuando a usted le quede así indicada la fórmula, pues sospeche de que debe haber algo antes del igual, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza a haber problemas, ¿sí? Ahí solo la fórmula va a quedar indicada, pero no la va a operar y no nos va a dar un resultado, ¿sí? Entonces esos son errores que a veces que cometen. ¿Cuándo lo cometen más? Cuando copian y pegan las cosas. De pronto en un ejercicio como el del taller, vamos a suponer que por aquí hay una operación. Digamos que por aquí abajito hay una operación, entonces la copian y van y la pegan por aquí a una celda, y entonces ahí es cuando no se dieron cuenta que copiaron un espacio, ¿sí? Y la fórmula pues no se ejecuta. Y así pues ya les queda el primer error. Bien. Entonces suele suceder que esos lo cometen más es cuando hacen copiar y pegar, ¿sí? Cuando copian y pegan las fórmulas. Ese es el error pues que casi siempre cometen. Pero pues ustedes ya saben que no le vayan a colocar ningún espacio porque pues no les funcionaría. ¿Listos? Bueno, vamos a coger estos dos datos. Voy a colocarles por acá un fondo amarillo, el otro coloquémosle, no sé, un azul. Listo. Y si ven, pues hay información en las celdas. ¿Sí? En este caso, esa celda o la ubicación de esa celda donde está ese 5 es la F3 y abajo, la azul, es la F4. ¿Bien? Entonces yo también puedo hacer referencias a esas celdas. ¿Sí? La referencia más sencilla que se puede hacer a esta celda es decirle igual y decirle, por ejemplo, que me refiera o que haga una referencia a la F3. ¿Sí? Si yo hago esta referencia, lo que voy a obtener eh, en cuanto a esta fórmula es el número 5. ¿Listo? Voy a traer ese número 5 que está en la celda amarilla y la voy a traer a esa celda donde estoy escribiendo la fórmula, de esta manera. Voy a presionar Enter y miren que ahí aparece el número 5. Esa es la referencia más fácil.
¿Listo? Yo encuentro un número en un lado y lo puedo llevar a otra celda, simplemente colocando igual, ¿sí? Y la celda que necesito referenciar, en este caso sería la F3. Esa es una forma. También puedo colocar igual y seleccionar la celda. Por ejemplo, seleccionemos la de abajo con un clic. Y miren que automáticamente la fórmula aparece en F4. ¿Listo? Entonces ya me dice estoy referenciando F4. Si yo presiono Enter, pues me va a aparecer el 7. ¿Listo? Esa es la forma de referenciar más fácil que usted puede hacer en Excel. Pero necesita el igual. ¿Sí? Igual y la celda que está referenciando. En este caso, pues bueno, esto sería muy sencillo. Hacer igual F4 sería pues solo llevar un número de un lado a otro. Pero realmente lo que necesitamos hacer de pronto es una operación. Entonces voy a referenciar a la celda de arriba, voy a seleccionarla, ¿sí? Y le voy a decir ahora en la fórmula, miren que aquí está la fórmula en F3, le voy a decir que sume con el más y voy a seleccionar la siguiente celda, en este caso la azul. Y ahí ya aparece, igual F3 más F4. Entonces estoy sumando el contenido de F3 más el contenido de F4. En este caso sería 5 y 7. Voy a presionar Enter y ahí me da la respuesta 12. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve referenciar celdas? Porque puede ser que en algún momento la celda cambie de valor. Entonces voy a colocar aquí un 9. Y si se fijaron, pues la operación automáticamente se actualizó. ¿Sí? Ya me sumó pues los dos valores. 9 y 7 pues me dio 16. Entonces eso me permite modificar los valores que están acá en las celdas de arriba en las que estoy operando. ¿Sí? En la 9 y donde está el 4. Miren que cada vez que yo modifique, pues él actualiza la forma. Bien. Sería muy distinto si yo tuviera que entrar aquí a la fórmula y en vez de colocar, por ejemplo, F3, colocar el 9 y después colocar en vez de F4, colocar el número 4. Y cada vez que yo haga una operación diferente, pues tendría que cambiarlo automáticamente. Ese es el problema de escribir las cosas directamente en la fórmula. En este caso, pues los números. Si yo refiero a una celda, pues yo puedo hacer algún dato con la celda, puedo hacer alguna operación con la celda. ¿Listos? Esa es una de las cosas que se puede hacer. Cambiamos aquí el operador. Voy a cambiar aquí el más en la parte superior, en la barra de fórmulas, ahí puedo hacer los cambios. Y voy a cambiarlo por un asterisco, que ese es el símbolo de multiplicación. Entonces me dio 9 por 4, 36. Esa fue la operación que realizó. Esto es una multiplicación con otro operador que es el asterisco. Supongamos que es la división. Entonces voy a colocar en vez del asterisco, voy a colocar la barra inclinada y él me dice que es 2.25. Bien. Entonces ahí es donde voy a tener eh, ese resultado. Bien. Donde haga la fórmula es donde voy a obtener el resultado. Y por supuesto la fórmula se puede modificar cada vez que ustedes necesiten. Voy a colocar aquí el menos para que vean que también funciona. ¿Sí? Y aquí nos da pues 9 menos 4 nos da 5. Esas fórmulas no se les olvide que se puede modificar. Y una de las formas fáciles de modificar pues es aquí en la barra de fórmulas. Por eso es tan importante la barra de fórmulas cuando estamos haciendo estos trabajos. ¿Bien? Esa sería una de las opciones que tengo acá. Voy a suponer que tengo más números, voy a escribir por acá otros números. Bien. Y resulta que voy a querer hacer operaciones con todos estos números que están aquí. Entonces, pues si hago la operación más básica, que es por ejemplo la suma, escribiría igual, selecciono la primera celda, pongo el símbolo más, la segunda la selecciono, pongo más, la tercera pongo más, la cuarta pongo más, la quinta pongo más y la sexta. Y ahí ya tengo pues la suma de todos esos valores que acabo de seleccionar. Miren que cada una de las celdas pues tiene un color diferente y eso lo identifica pues en la fórmula. ¿Sí? Si ven por ejemplo la última es H8 y esa celda es como de color naranja o el bordecito que tiene la celda y cómo escribió el numerito H8 pues es del mismo color.
Entonces eso me indica una referencia dentro de la fórmula. Voy a presionar Enter y ahí al sumar todos esos números pues me dijo que sumaba 27. Aunque esta operación es bastante sencilla, pues eh, el problema sería cuando los números sean demasiado grandes. Miren que esta fórmula pues nos fue creciendo o fue cada que le agregamos una celda pues volvió más grande. Entonces imagínense sumar pues muchos datos al mismo tiempo. ¿Sí? Ahí donde tendríamos algún problema y nos tocaría reemplazar esta fórmula que estamos creando por una función que se llama suma. ¿Sí? Que más adelante pues vamos a ver esa función. Entonces eso me va a simplificar la escritura también. Las funciones pues también me ayudan a hacer eh, parte de la simplificación. Bien. Entonces esa es una forma también que se puede hacer. Seleccionar pues muchas celdas y hacer las operaciones también en esas celdas. O variar las operaciones, ¿no? De pronto entre dos celdas hacer una resta, entre otras dos hacer una multiplicación, después sumarlas. Todas esas operaciones se pueden hacer de forma matemática. No se les olvide que también a veces hay paréntesis que se pueden utilizar para separar cosas. Bien, en este caso, pues los números son chéveres, ¿listo? Pero yo también puedo hacer cosas con texto y también puedo obtener otros resultados diferentes, ¿sí? Ya no números, sino vamos a obtener resultados en palabras, ¿listo? Cuando yo hago una comparación, casi siempre lo que puedo obtener es una palabra que se llama verdadero, ¿sí? O una que se llama falso, ¿listo? Esas dos palabritas pues son resultados también que tenemos dentro de las operaciones. Y vamos a ver cómo pues nos aparecen esas dos resultados, digamos así. Voy a colocar aquí un color en esta celda. Voy a colocar un color aquí en la otra. Y en este color amarillo voy a colocar, por ejemplo, el 5. Y en el color verde voy a colocar el 6. ¿Listo? Ahí sí es donde viene la operación. Y vamos a utilizar estos operadores que tengo aquí de lado. En este caso, voy a utilizar por aquí en este color azul. Bueno, un azul bien clarito, voy a hacer la fórmula. Voy a colocar igual, ¿sí? Lo que está en la celda amarilla, o sea, la celda H15. Le voy a preguntar que si es igual a lo que está en la celda verde, ¿bien? Que es la I15. Entonces miren que coloqué igual para todas las funciones o fórmulas se inicia con igual. Seleccioné la celda amarilla, les coloqué el operador igual, ¿sí? Y después seleccioné la celda verde. Entonces le estoy preguntando que si lo que está en H15 es igual a lo que está en I15. Entonces él me tiene que dar una respuesta. En este caso me dice falso. Entonces él me dice no es igual lo que usted tiene en las dos celdas. ¿Listo? Ahí es donde obtenemos, por ejemplo, un falso. Cuando queremos hacer, por ejemplo, una comparación entre dos números que si son iguales. Y ahí podemos decirle que es falso. En el caso de que sean iguales, voy a cambiar aquí el número 5 por un 6. Miren que él también ya cambia la respuesta. Y él me muestra el verdadero. Porque me está diciendo que la celda amarilla o lo que está contenido en la celda amarilla, pues es igual a lo que está en la celda verde. Y ahí es donde ya nos dice verdadero. ¿Listo? Esa es una de las respuestas también que se pueden obtener cuando uno hace operaciones. Entonces toca acostumbrarse o a que esto es un resultado numérico o que tenemos pues un verdadero o un falso. ¿Listo? O que vamos a obtener verdadero o falso a una pregunta que estamos haciendo. Estamos preguntando, ¿esta celda es igual a esta? Entonces, cuando ya preguntamos que si las dos son iguales, pues aquí obtenemos un verdadero. Si las dos no son iguales, pues obtenemos un falso. Bien. Por ejemplo, voy a escribir aquí la palabra texto y efectivamente pues él me dice, miren, lo que está contenido en la celda amarilla, que es texto o la palabra texto, pues es diferente a la celda verde. ¿Sí? Las dos son diferentes. ¿Sí? Y ahí me dice falso. Realmente está diciéndole falso al igual, ¿no? Aquí tenemos un operador que se llama el igual y eso es lo que me está diciendo que es falso. No son iguales. Si yo coloco aquí texto y texto,
Pues mire que él sí interpreta los dos, mira los caracteres, mira que está escrito de la misma forma y dice, efectivamente, eso es verdadero. ¿Sí? Ahí es cuando me dice los dos son iguales. Y esto también funcionaría pues en el caso de tener texto o que va a hacer alguna operación que tenga que o que implique texto. Esto no es solo para números, también funciona con texto. ¿Listo? Entonces, esa es parte también importante que toca tener en cuenta. Hay unas operaciones que se puede hacer. Por supuesto, va a haber otras que no. ¿Sí? Y les voy a mostrar aquí una operación, por ejemplo, un 4. Voy a escribir la palabra texto, ¿sí? Y voy a intentar coger esta celda, sumarla con la palabra texto. ¿Sí? Y miren lo que pasa cuando yo intento sumar un número con un texto. Pues me sale un error. ¿Sí? Ahí me dice, ¿hay algún problema? ¿Cuál sería el problema en esa suma? Pues que yo no puedo sumarle texto a un 4. ¿Sí? No es una operación lógica. ¿Sí? No tiene lógica sumar un número con una palabra. Entonces ahí ya me está diciendo, mire, aquí hay un problema. ¿Sí? Aquí hay un error. Y en este caso el error pues debe contener o debe estar en alguna de las celdas que usted está intentando sumar. Claro, pues yo estoy intentando sumar una palabra. ¿Sí? Y cuando yo sumo una palabra pues no funciona. Entonces ahí es donde me sale este error. ¿Sí? De ese valor que aparece ahí, me está diciendo, hay algo mal o sea, la fórmula puede estar bien, pero hay algo mal en los datos. Entonces cambiémoslo, por ejemplo, a 6. ¿Sí? Y miren que ahí ya el error desaparece y ya hace la suma como debería hacerlo. Entonces, ese errorcito a veces lo cometemos porque seleccionamos cosas que bueno, no nos damos cuenta realmente cómo las seleccionamos. ¿Sí? O lo hacemos muy rápido y creemos que está bien y no, mentiras, está mal. ¿Sí? Esas son cositas que pueden llegar a pasar con esas operadores o esas operaciones. Puede pasar también que estemos haciendo operaciones entre dos columnas. ¿Sí? Voy a colocar aquí unos números. Bueno, voy a decir que esta es la columna A, pongámosle, y esta es la columna B. ¿Listo? Entonces estoy haciendo operaciones entre estos dos datos, entre los de la columna A y entre los que están aquí en la columna B. Y por acá voy a obtener la respuesta. O ahí es donde voy a hacer las funciones. ¿Bien? Entonces aquí supongamos que voy a sumar lo que esté en la columna A, bueno, o restar. Y voy a restar restarlo de la columna B. ¿Listo? Esa es la operación que voy a hacer. Entonces, aquí la voy a escribir igual lo que está en la columna A, en este caso M5, menos lo que está en la columna B, que en este caso es N5. ¿Bien? Y ahí ya me dio 3. ¿Cómo puedo hacer para extender la fórmula? Pues me paro aquí en esta esquina del lado inferior derecho de la celda y empiezo a arrastrar hacia abajo. Bien. Entonces él ya traslada la fórmula a las otras. Y automáticamente, miren lo que va a pasar. Aquí estoy en esta celda. ¿Sí? La fórmula es M5 menos N5. Estamos en la fila 5. ¿Sí? En la siguiente, miren que ya cambió. Y yo no la escribí. Cambió automáticamente. Se cambió a M6 menos N6. En la siguiente se cambió al 7. ¿Sí? En la siguiente ya cambió al 8. Y en la siguiente cambió al 9. Entonces, en el momento en que yo arrastré la primera celda y le pasé el formato de la operación a las demás celdas, pues él tuvo en cuenta ese movimiento. ¿Sí? Él pensó que los datos iban bajando, 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 bajando. ¿Sí? Entonces, esa es una variación que se puede ver en las fórmulas cuando eh, yo las utilizo. ¿Listos? ¿En qué caso no me funcionaría ese comportamiento? Que ese es el comportamiento normal de extender la fórmula. ¿En qué caso no me funcionaría? Vamos a hacerlo por acá, vamos a copiar otra vez estos datos y resulta que yo ahora voy a hacer la siguiente operación. Voy a coger
lo que está en la columna A, en este caso en estas celdas, pero siempre lo voy a operar, vamos a cambiar aquí este número, siempre lo voy a operar por este único valor. Bien, siempre lo voy a operar por ese único valor. Entonces es una operación de varias celdas, de 5 celdas diferentes, con una sola celda. Entonces vamos a hacer por aquí la operación. Digamos que esto es, no sé, A por B. ¿Listo? Digamos que esta operación es la que vamos a hacer. Bueno, aquí igual selecciono la celda por la celda. ¿Listo? M13 por N13. Y la extiendo. Entonces mire que todo me dio 0. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, aquí en la fórmula él está multiplicando lo que está en la columna A, que sería el 5, y lo que está en la columna B, pero en la misma fila. Y en esa resulta que en esa misma fila pues no hay nada. ¿Bien? Entonces él lo considera como un 0 y por supuesto las multiplicaciones por 0 pues me dan 0. Entonces en este caso extender la fórmula no nos funciona. ¿Listos? ¿Cómo se hace para fijar un solo valor? Voy a borrar estas fórmulas de aquí y les voy a mostrar cómo se hace para fijar esta sola celda. ¿Listo? Recuerden que esta celda es la N13. Y voy a irme aquí a la fórmula. Voy a irme aquí donde dice N13. ¿Sí? Y le voy a colocar un símbolo de pesos a la N. ¿Sí? Y un símbolo de pesos al número 13. ¿Listo? Entonces queda pesos N, pesos número 13. Bien. Eso hace que no se mueva ni la N ni se mueva el número 13. ¿Listo? Eso va a ser lo que haga ese comportamiento, que no se mueva la N y que no se mueva el 13. En algún momento, si yo quiero que quede fijo alguno de los dos, pues le coloco el símbolo pesos. ¿Listo? Puedo hacerlo solo con la fila o puedo hacer solo con la columna que quede fija. Eso se llama un valor absoluto. Entonces voy a presionar Enter. Bueno, ahí está la operación, 2 por 5. Y ahora sí voy a extender la fórmula. Y miren que ahora sí hizo las operaciones. ¿Sí? Si voy a colocar aquí, me voy a ubicar en la celda que está de segundas, pues mire que coge M14 y la multiplica por N13. ¿Sí ve que N13 no cambió? Entonces siguió siendo fijo. ¿Listo? Y así pues uno termina fijando esos valores. En caso de que necesite hacer esta operación que estamos viendo. Tengan en cuenta que mire que el N13 nunca se estaba moviendo. Allá en la barra de fórmulas arriba siempre está N13. Y N13 no cambia, mientras que la M sí cambia. ¿Listo? Entonces el valor absoluto también se utiliza para fijar un valor, ¿sí? Y hacer siempre la operación. Que no nos haga el comportamiento de modificación que hicimos aquí arriba. ¿Sí? Que nos fue variando el número a medida que vamos bajando la fila. ¿Sí? Entonces esos numeritos por lo general tienden a cambiar. Pero yo los puedo fijar y les puedo poner valor absoluto para que no se muevan. ¿Listo? Entonces no se les olvide que las operaciones a veces pasa eso. Me dan un valor que está fijo, pero cuando yo intento copiar las operaciones hacia abajo, pues no me fijo que esto es una sola celda y que eso no va a cambiar de ahí. Entonces, ojo con eso porque eso es bastante importante que lo tengan en cuenta. Y el trabajo se vuelve pues más ágil. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre ese comportamiento. Hay que acordarse bien pues cómo funciona para que no se les vaya a olvidar fijar ese valor. ¿Sí? Hay algunos que pues digamos que le hacen trampa a la operación y entonces por ejemplo cogen la celda, multiplican, colocan el símbolo de multiplicación, ¿sí? Y le colocan 5. Pues claro, ahí no, ahí va a ser una operación con el valor 5 como fijo, ¿no? Pero no es que estén hablando de la columna B, ¿sí? Simplemente colocaron el valor fijo. Entonces, pues, sí, también hace la misma operación. ¿Bien? Y nos da el mismo resultado, pero no se está refiriendo a esta celda. Se está refiriendo a un valor fijo que escribió dentro de la fórmula. ¿Listo? Bueno.
En caso, digamos, supongamos que esto fuera un 5 de porcentaje y al siguiente mes ya no es un 5 de porcentaje, sino es un 4. Entonces esta operación ya me quedó pues mal y me tocaría entrar a la operación y modificar el 5. ¿Sí? Ese es el problemita de hacer esa modificación. Entonces ahí tocaría corregirla. Bien. Entonces por eso es que pues tampoco es que uno utilice mucho los valores fijos. Pero sí se pueden utilizar, no hay ningún problema. Solo es en caso de que hay que pensar que las cosas pueden cambiar en algún momento. Y si van a cambiar, pues los valores fijos no me van a ser útiles. Bueno, entonces esas operaciones para que las tengan en cuenta son bastante importantes tenerlas presentes, qué es lo que va a pasar con esos operadores. ¿Listo? Voy a cambiar un momento el igual en esta operación, cambiar el igual. Voy a colocar un menor que y un mayor que. Recuerden que esas dos operacioncitas o esos dos símbolos, perdón, funcionan como un diferente. ¿Listo? En este caso voy a preguntar si las dos palabras son diferentes. Y acuérdense que me lo tiene que dar una respuesta negativa, en este caso un falso. Miren que ahí también funciona. Entonces, esos operadores también recuerden que son bastante importantes tenerlos en cuenta. Bien, bueno, estas son operaciones bastante sencillas. Para ingresar datos, hay otra cosa que podemos hacer y es utilizar una opción que se llama validación de datos. ¿Listo? Validación de datos me va a mostrar un asistente. Eso es lo primero que me va a mostrar un asistente, donde hay ciertas pestañas que me van a permitir hacer ciertas operaciones de ingreso de información. Acuérdense que cuando yo estoy en una celda y yo empiezo a escribir cosas, pues eso es ingresar información. Entonces, ¿puedo validar esos datos que estoy escribiendo? Sí. Para evitar que, por ejemplo, voy a escribir aquí Bogotá, ¿sí? Y llega otra persona otro día y escribe Bogotá, ¿sí? Llegó otra persona otro día y escribió Bogotá y le puso tilde. Bueno, y se comió la O, ¿sí? Y así sucesivamente. Y resulta que todos empiezan a tener un problema con escritura. Cuando vaya a contar cuántas Bogotá hay, ¿sí? Excel también lo puedo poner a contar, ¿sí? Esa palabra, pero resulta que una la escribió de una forma, la otra la escribió de otra y la otra se comió una letra. Entonces para él pues serían tres cosas diferentes. ¿Sí? No serían tres veces que encuentra Bogotá, sino serían tres veces cosas distintas. Y ahí es donde empezamos a tener problemas con los ingresos de datos. A usted le dicen, escriba los números de 1 a 10 y llega una persona y escribe 11. ¿Mm? Y ahí ya tiene el primer problema, porque usted resulta que necesita los números del 1 al 10. ¿Sí? Y miren que aquí alguien le escribió 11. ¿Cómo usted impidió esa parte? Pues la persona escribió y se fue. Ahí dejó el 11. ¿Listo? Entonces ahí pues no hay forma de impedir esa acción. Si usted eh, le aplica la validación de datos, pues sí va a poder controlar muchas de las acciones a la hora de escribir. Bien. ¿Dónde encontramos validación de datos? Lo encontramos en la parte superior, en la pestaña que se llama datos. ¿Sí? Datos. Y hay una opción en datos que tiene un chulito, ¿sí? En un grupo que se llama herramienta de datos. Y esa que tiene un chulito verde pues se llama validación de datos. ¿Listo? Esa es la opción que vamos a utilizar. La selecciono y me aparece el ayudante. Este es un ayudante, ¿sí? Para hacer esa validación. Aquí me dice permitir cualquier valor. Entonces, si se dieron cuenta, yo puedo escribir cualquier cosa. En este caso voy a decirle que me permita un número entero. Y aquí en datos, si ustedes se dan cuenta, hay unas opciones en datos. Dice entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que, bueno, todas estas opciones son como condiciones. Le voy a decir que esté entre, ¿listo? Le voy a decir que el mínimo es 1 y el máximo es 10, ¿listo? Eso es lo que le voy a decir, que el mínimo es 1 y el máximo es 10. Y aceptar, ¿listo?
Miren que estoy aquí en esta celda que es la H15. Esa fue la que le colocamos la validación. Coloquémosle un color más claro. Entonces voy a escribir 1. Listo, ahí funcionó. Voy a escribir 5. Funcionó. 10. Voy a presionar Enter y ahí funcionó. ¿Listo? Ahora voy a colocar 11 y Enter. Lo hice muy rápido. Ya. Miren que aquí me coloca, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Entonces me está diciendo que 11 efectivamente no me funciona. ¿Por qué? Porque yo le dije que solo me podía colocar del 1 al 10. Ese rango es el que yo le estoy diciendo que me puede colocar. Entonces aquí, pues miren que él automáticamente él cambia a otro valor que ya está dentro de la regla. Bien. Voy a irme a datos nuevamente. Voy a irme a validación de datos. Y ahora le voy a decir, no número entero, sino le voy a decir cualquier valor. Y aquí ya, pues efectivamente ya me recibe el 11. Entonces cuando le vuelvo a decir cualquier valor, ahí sí otra vez se quita esa regla de validación. Bien. Probemos otra. Vamos a probar esta que se llama lista. Bueno, pero primero borremos esta información. Voy a probar una que se llama lista. Está de cuartas. ¿Listo? Lista. Permitir. Lista. Y el origen, tengo que decirle dónde está la lista. Acuérdense que una lista es una sucesión de palabras, puede ser, o de números. Entonces le voy a decir dónde está la lista. Bien. Con esta flechita negra que apunta hacia arriba, yo le digo dónde va a estar la lista. Bien. Aquí ya me dice que hay validación de datos, hay una ventana blanquita pequeña donde me está indicando, pues bueno, muéstrame dónde está la lista. Y yo la voy a seleccionar de aquí, de esta columna. Voy a seleccionar 4 cosas. ¿Listo? Bueno, ahí le voy a decir que va a estar la lista que voy a crear. Presiono Enter y aceptar. Bien, miren que aquí ya el cuadradito que está aquí, la celda, ya le aparece pues una flechita hacia abajo. ¿Sí? Eso me indica que yo puedo desplegar una lista. Pero esa lista pues no está creada. Voy a crearla. Bogotá, Medellín, Cali y Pereira. Listo. Bien, esa es la lista que estamos creando. 4 ciudades. ¿Sí? Voy a ir aquí a esta celda y miren que la flechita pues me muestra las 4 ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Pereira. Y yo la puedo seleccionar, Cali. Y ahí ya queda pues escrito. ¿Sí? Yo lo puedo seleccionar o puedo hacer que la gente seleccione las palabras que yo quiero. ¿Sí? De acuerdo a una lista que tengo. Y la estoy haciendo cerca como para que la vean. Que efectivamente pues es la misma lista. Entonces ahí ya puedo estar haciendo elementos de selección. Pero da la casualidad que hay alguien que efectivamente eh, quiso escribir en vez de seleccionar lo que estaba ahí. Entonces le voy a mostrar un mensaje de error. ¿Sí? Aquí donde dice la pestaña mensaje de error, le voy a colocar un símbolo de advertencia, no de información, que es como azul. Le voy a colocar error o la palabra que yo quiera como título. Y aquí le voy a colocar, debe colocar, no, debe seleccionar un nombre de la lista. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a escribir una palabra diferente a esas 4? Pues voy a empezar a encontrarme un pequeño problema, que es que me va a salir un mensaje, me va a decir que error, y me va a decir debe seleccionar un nombre de la lista. Bien, eso es lo que me va a aparecer en esa pestaña. Bien, si escribo aquí, no importa, aquí funciona, ¿sí? Las 4 ciudades funcionan, pero si yo le digo, por ejemplo, escribamos Pasto y presiono Enter, miren lo que me aparece. Mensaje informativo con el símbolo azul y le coloco debe seleccionar un nombre de la lista. Esa es la información que le estoy suministrando a la persona. ¿Bien?
Entonces, también le puedo colocar mensajes. ¿Listo? Ese mensaje que le puedo estar colocando, pues le va a indicar que usted lo que debe hacer es seleccionar. ¿Listo? Mire, seleccionar. Eso sí funciona. Seleccionar, pues sí funciona. Bien. ¿Qué pasaría en el caso de que yo agregue una ciudad aquí? Por ejemplo, vamos a agregar a Cartagena. ¿Listo? Y ahí se las coloqué en minúscula para que vean que la lista no se actualiza. ¿Listo? Hago con esa lista porque la lista no se actualiza. La lista queda igual como usted la creó. Para actualizarla, voy a ir a validación, validación de datos. Voy a ir a configuración, aquí donde dice origen. Ahora voy a seleccionar todo el origen. ¿Listo? Y presiono Enter y aceptar. Entonces ahora el listado, miren que ahora se aparece con Cartagena de últimas. Así sí, en ese caso, va a funcionar. ¿Sí? Si ustedes actualizan la lista, toca actualizar también la validación de datos. Eso es bastante importante. No les va a olvidar eso. ¿Qué no vayan a hacer con la validación de datos? Hay gente que copia información y resulta que, bueno, vamos a copiar esta información por acá a un ladito. Listo. Y resulta que miren esta lista. ¿Sí? La lista tiene repetido Bogotá una vez, dos, tres, cuatro. Cuatro veces tiene Bogotá. ¿Listo? Como está escrito ahí, Bogotá. Si yo selecciono esa lista, pues me va a aparecer esas cuatro veces Bogotá. Entonces yo no puedo estar diciéndole que la lista me coja cosas repetidas. ¿Sí? A veces aquí digamos que esto es una tabla, ¿sí?, de ciudades. Digamos que esto es un título. Pongámosle negrilla y un colorcito como para que parezca un título. Y resulta que a veces la gente pues selecciona muchas cosas, ¿sí? Pero esas muchas cosas que selecciono para la lista pues hay demasiadas repetidas. Y yo no puedo estar colocando dentro de las listas cosas repetidas, porque eso es de selección y yo no necesito pues tener una lista extensa. Lo que necesito es que tenga los elementos que yo necesito. ¿Sí? Entonces no vayan a hacer una selección de ese tipo para crear una lista. ¿Sí? Saquen aparte lo que no está repetido y lo colocan pues en una lista separada. ¿Listo? Por si de pronto les llega a pasar, porque hay personas que les gusta colocar, no sé por qué, esas columnas que tienen demasiada información. ¿Listo? Y que se repite. Entonces hay que pensar que las listas no se deben repetir. Bueno, bien, esta es la validación de datos para que la tengan presente. Se puede utilizar varias cosas adicionales. Si ustedes se dan cuenta aquí en la validación de datos estamos utilizando lista, pero se puede utilizar números enteros, números decimales, fechas, horas, longitudes del texto, ¿sí? Y hacer listas personalizadas o permitir cosas personalizadas. Entonces ahí es cuando todas esas opciones me van a permitir controlar el ingreso de la información. ¿Sí? Si yo arrastro la fórmula, ahora sí vamos a arrastrar la fórmula aquí. ¿Listo? Me voy a colocar aquí. Miren que la lista siempre permanece igual. Siempre permanece igual. ¿Ve? No importa que yo arrastre eh, la celda que está validada. ¿Sí? Él me pasa todo y efectivamente me deja el mismo listado. ¿Sí? Ya saben por qué pasa eso, ¿no? Si se dan cuenta que tiene la celda J19 adicional, pues tiene el símbolo pesos. ¿Sí? Eso hace que siempre la lista permanezca fija. ¿Listo? Entonces miren que ahí está fijando los valores J15 a J19. Esa es una forma de escribir un rango, ¿sí?, de varias celdas con dos puntos que ya ahorita lo vamos a ver en un momentico. ¿Listos? Bueno, entonces no se les olvide que esos símbolos pesos también son importantes tenerlos en cuenta. Bien, ya teniendo en cuenta validación de datos, ya sabiendo cómo es una fórmula, pues ya empezamos a complicarla un poquito, que es complicarla con las funciones. ¿Listos? Bueno,
Entonces, ¿qué son las funciones? O las funciones también como se utilizan a través de un igual, ¿sí? Y las funciones tienen una fórmula dentro de algo que es una palabra, ¿listo? Yo les decía que se podría hacer una operación que es una sumatoria, ¿sí? Y en este caso la palabra suma, pues es la función que estamos buscando. Aquí eso nos reemplazaría el símbolo de más, ¿no? Entonces voy a suponer que aquí vamos a tener los numeritos que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Bueno, y por aquí voy a hacer la operación como resultado. Bueno, hagámosla bajito, ¿sí? Voy a sumar todos estos números, ¿listo? Voy a escribir igual. Ahora no voy a utilizar la selección. En este momento no voy a utilizar la selección, sino voy a empezar con una palabra. Esa palabra se llama suma, ¿sí? Si veo cuando escribo las tres primeras letras, que es S-U-M, él me muestra todo lo que tenga SUM. Miren que aquí hay muchas palabras que empiezan por SUM o que tienen SUM dentro. ¿Listo? Entonces, ojo porque necesitamos solo la que dice suma. Entonces, aquí donde dice suma, voy a seleccionarla con doble clic. ¿Listo? Y ahí me aparece la palabra suma. Debajo de suma me aparece un paréntesis, ¿sí? O algo que dice número, punto y coma, número, ¿sí? Punto y coma, unos símbolos, unos puntos seguidos y un cierre paréntesis. Todas las fórmulas tienen argumentos. ¿Listo? ¿Qué son los argumentos? Los argumentos es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la función es la palabra que aparece ahí como suma y los argumentos es lo que aparece dentro del paréntesis. ¿Realmente cuáles serían los argumentos? Pues lo que voy a sumar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a sumar ahora sí la celda 1. Para separar un argumento de otro, le pongo punto y coma, selecciono, punto y coma, selecciono, punto y coma, selecciono, punto y coma, selecciono y hasta ahí. Voy a hacerlo hasta ahí nomás. Cuando termino cierro paréntesis y voy a presionar Enter. ¿Qué es lo que va a hacer él? Va a sumar esos 5 datos, ¿listo? Y me va a obtener, voy a obtener una respuesta. Miren que aquí no estoy utilizando el símbolo más, pero él sabe que lo tengo que sumar. Y me dice que la suma es 26. ¿Listos? Bueno, esa es una forma de hacer una operación con una función que se llama suma. En este caso ya sabe que tiene que sumar esos 5 datos. Pero yo puedo facilitar la escritura, volverla más pequeñita, porque usted me dirá, escribió puntos y comas en vez de escribir el más. Dio la misma. ¿Sí? Pero resulta que yo le puedo decir que coja la primera celda, seleccionar todas al tiempo, ¿sí? Y él me escribe algo que se llama un rango. El rango que comprende la primera celda que es la F3 y la última que es la F11, separado con 2 puntos. ¿Listo? Miren aquí arribita en la función, dice F3, 2 puntos, F11. Eso indica que debe tomar lo que esté en F3 hasta lo que esté en F11. Y listo, ahí lo sumó. Todos esos números nos dio 45. ¿Bien? Y eso se llama una suma de rango, ¿sí? O en lo que está interno, que es entre los paréntesis, eso es un rango. ¿Bien? Yo le puedo decir que sume un rango. Y en vez de haber colocado un número más el otro, 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 pues mire que aquí ya se redujo la función. Y la función pues me facilita también hacer ese tipo de cosas. En vez de escribir operadores matemáticos, pues yo escribo una función y es más fácil. ¿Listos? No le olvide que un rango está separado por 2 puntos. Si yo le cambio el símbolo por un punto y coma, ¿sí? Él solo toma el primero, perdón. Eso es lo que pasa cuando uno selecciona otros sitios que no necesita antes de presionar Enter. Entonces mire que aquí sumó solo el primero y el último, el 4 y el 6 y me dio 10. ¿Sí? Ese es el problema de colocar el punto y coma, que él lo toma separado. Mientras que al colocar 2 puntos,
él sí lo toma como un rango. Y así es que se utilizan los dos puntos para decir que tengo que sumar un rango. ¿Listo? Yo puedo ampliar el rango, ¿no? Puedo decirle, por ejemplo, que sume los números que están en esta columna y supongamos que aquí hay otra columna con números y lo puedo sumar igual. ¿Listo? El rango estaría de la celda del número 4 hasta la celda de la siguiente columna, hasta la última celda de la siguiente columna. Todo esto sería mi rango. Eso es una de las cosas que yo puedo hacer. Tener en cuenta que pues se puede utilizar más columnas adyacentes, ¿sí? O se puede hacer con filas, ¿sí? A lo largo se puede hacer toda la fila y se puede sumar toda la fila. También con un rango. ¿Listo? Esos rangos pues son bastante útiles para hacer operaciones. Pero hay que acordarse pues que eso se llaman rangos. Y para poder hacer operaciones. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre esa escritura. Paréntesis, no se les olvide. Igual la palabra, abre paréntesis, mete el argumento y después cierra paréntesis. ¿Listo? No se les olvide el cierre de los paréntesis. Los paréntesis son muy importantes para encerrar esos argumentos. Bien. Bueno, aquí hay muchas palabras. Ustedes ya se aprendió suma, que se le acabo de mostrar cómo funciona la palabra suma, pero existen muchas. Usted puede utilizar muchas a medida que va aprendiendo a hacer otras operaciones, puede ser matemáticas, puede ser operaciones de otro sentido, eh, y ahí pues usted puede empezar a utilizar más palabras. Solo es acordarse de qué hacen, ¿no? Cuál es la función de esas palabras o esas funciones que puede utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son todas las funciones de Excel, pues voy a San Google. Voy a colocar aquí la palabra funciones de Excel, ¿sí? Me voy aquí donde esté el señor soporte de Microsoft, ¿sí? Soporte de Microsoft, mire que aquí dice soporte Microsoft, soporte.microsoft.com. Voy a seleccionar esta que dice funciones de Excel por categoría. O bueno, seleccionemos la que dice por orden alfabético. Por orden alfabético. ¿Listo? Y me empieza a mostrar cuál es la función que empieza por la A, B, C, etc. Todo el orden alfabético. Y mire que estas son todas las funciones. La parte negrita que aparece aquí me dice es un grupito o me dice a qué grupo pertenece la función. Hay un grupo que se llama matemáticas y trigonométricas. Hay otro grupo que se llama búsqueda y referencia. Otro grupo que se llama finanzas. Y todas estas, hay otro que se llama lógica. Y todas estas son funciones de Excel. ¿Listo? Voy a seguir bajando, 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 bajando. Estoy bajando con la ruedita del mouse para que se den cuenta que eso es rápido. Pero para que se den cuenta también que son muchísimas. Vamos a ver si ya llegamos rápido aquí o si no me toca con la barra de desplazamiento. Bueno, ya vamos a llegar, listo. Ahí llegamos. Hasta la Z. Muchísimas. ¿Listo? Usted no tiene que aprender todas, tiene que aprenderse las que utilice frecuentemente. ¿Listo? Pero no significa que no existan. Bueno, otra forma de buscarlas aquí en Excel, es donde está la pestaña fórmulas. ¿Sí? Aquí hay un grupo que se llama biblioteca de funciones y están agrupadas como estábamos viendo ahorita en la página de Microsoft. Por ejemplo, hay unas que dicen fecha y hora. ¿Listo? Fecha y hora. Cuando yo presiono fecha y hora, miren las que me aparecen. Me aparece una palabra que es ahora, una año, una día, día.lab, día.lab.intl, días, días.lab, días, bueno, hay hartas que aparecen. ¿Listo? Usted utilizará algunas, usted utilizará ninguna. Usted se aprenderá, por ejemplo, la que dice hoy, ¿sí? Y si no sabe qué es lo que significa la palabra, pues simplemente ubíquese encima de la letra de la palabra, que es la función, y ahí le da una pequeña descripción. Le dice hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis. Devuelve la fecha actual con formato de fecha. ¿Listo? Vamos a utilizar eso.
Bien, dice igual, acuérdense que eso es una función, igual, hoy, abre paréntesis, cierra paréntesis. Pero mire que hay una ventana, me dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Esta función no tiene argumentos. Acuérdese que los argumentos es lo que está entre el paréntesis. Entonces me dice que este resultado de la fórmula es volátil. Y ya les voy a mostrar por qué. Le voy a presionar aceptar. Listo. Me mostró la fecha. ¿Sí? Y estamos a 13 de octubre. Es hoy. Por eso es que la palabra que usted está utilizando es hoy. Pero da la casualidad que usted guardó su archivito y llegó y abrió el archivito mañana. ¿Qué fecha me aparece ahí? Pues me aparece la fecha de mañana. ¿Sí? Eso significa que es volátil. Él va a cambiar. ¿Listo? Va a cambiar el día de mañana. Entonces, esa fórmula pues no tiene ese control. Él no va a dejar ese día 13 de octubre, lo va a dejar fijo. Él va a cambiar. ¿Sí? Todos los días que usted la abra, pues la fecha va a estar diferente. ¿Bien? Entonces, eso significa que en la fórmula es volátil. Voy a seleccionar aquí otra variación. Se llama igual día. ¿Sí? Miren que aquí está la palabra día. La puedo seleccionar con doble clic. Y le voy a decir día. Aquí dice número de serie, pero le puedo decir que hay una fecha que está en la parte superior. ¿Sí? Cierro paréntesis y enter. ¿Qué me extrajo de esa fecha? El día. ¿Sí? Sacó el 13. Entonces, mes. Abro paréntesis, selecciono la parte de arriba, cierro paréntesis. ¿Qué me debe extraer? Pues el mes. Y por supuesto hay una que se llama año. Selecciono la parte de arriba y cierro paréntesis. En este caso de día, mes y año me sirve para extraer cierta información de una fecha completa. Pero da la casualidad que miren que año sí necesita un argumento, sí necesita algo dentro de los paréntesis. Entonces, esa sí es una diferencia entre esas fórmulas. Hay unas que no necesitan argumentos y hay otras que sí necesitan argumentos. Bien, listo. Ahí ya sacamos el día aparte, el mes aparte y el año aparte. Hay otra parecida a hoy. Se llama igual ahora. ¿Mm? Igual ahora. Miren que ahí me aparece también la descripción, ¿no? Es importante que cuando vean las palabras o las funciones, debajito de la celda, me aparece también la descripción. Dice, ahora, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. ¿Listo? Esta no necesita argumentos, no se preocupen que ahora no necesita argumentos. Y mire que me aparece la fecha. ¿Listo? Bueno, 13/10 del 2021, 9:05 de la mañana. ¿Bien? Que ahorita vamos a terminar la sesión, no se preocupen. Simplemente estoy haciendo tiempo para que efectivamente pues cambie mi reloj a las 9:06. Y cuando cambie a las 9:06 voy a hacer una actualización de la página para que se den cuenta que ahora también cambia. Y esa también es una fórmula volátil. Entonces voy a presionar por ejemplo un enter. Ahí no funciona con un enter. Voy a hacer por ejemplo, no sé, a escribir una fórmula. Y aquí ya automáticamente todo se actualizó mientras que estaba escribiendo la fórmula. Y miren que la hora cambió a 9:06 de la mañana. ¿Listo? Anteriormente estaba en 9:05. Ahora cambió a 9:06. Entonces, esas fórmulas que son volátiles, lo que hacen es eso, estar cambiando constantemente. Les voy a contar por último una también que es volátil, que a veces hay que tener cuidado con ella, eh, que se llama aleatorio. Ya me acordé, aleatorio. ¿Listo? Aleatorio. Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1, distribuido. ¿Sí? El número va a cambiar. Entonces, ojo con eso porque el número va a cambiar. Bien. Esta también puede ser sin argumentos. Bueno, se llama aleatorio. ¿Listo? Vean, ahí apareció un número. Aleatorio. Un número. ¿Mm?
Em, Cuando yo actualicé una fórmula, mire, volvió a cambiar. Antes era el 0,53, ahora es el 0,19. Vamos a hacer acá. Volvió otra vez al 0,53. Em, Ahora cambió al 0,86. ¿Sí? Entonces, ese aleatorio, pues chévere. Muy chévere utilizar la palabra aleatorio. Pero el problema es que aleatorio, si yo pongo a generarlo, pues él está cambiando constantemente. Entonces no me serviría para generar números y que yo quisiera que los números pues quedaran fijos, ¿sí? Y después hacer una operación. Aquí en este caso pues todos los números estarían cambiando constantemente y la operación pues por supuesto me estaría variando constantemente. ¿Listo? Palabra muy chévere, aleatorio, se puede generar números automáticamente, pero el problema es que está cambiando constantemente. ¿Listo? Entonces los puedo generar, pero acuérdense que eso va a cambiar constantemente. Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones de ese par de funciones o de cómo trabajan algunas funciones. ¿Sí? No estamos viéndolas todas. Hay muchas funciones que existen, pero pues ya se dan cuenta pues cómo son algunos comportamientos de las funciones. ¿Sí? Cómo van haciendo algunos comportamientos. Hay unas que necesitan argumentos, hay otras que no necesitan argumentos. Hay unas que se actualizan, hay otras que se actualizan pues de forma más demorada. ¿Sí? Entonces, eso va cambiando con las funciones. ¿Sí? Hay unos que hacen operaciones, hay otras que hacen otro tipo de cosas como fechas. Entonces, aquí en la biblioteca de funciones ustedes van a encontrar todas las funciones que vimos allá en la página de Microsoft. ¿Sí? Todas esas funciones que están aquí resumidas, pues también están en Excel. Bien, si están en esta agrupación que se llama Biblioteca de Funciones. La que usted quiera consultar, pues ahí aparece. ¿Listo? El problema es utilizarla, pero pues todo tiene una solución, como por ejemplo la página de funciones. Si yo selecciono alguna de estas, como por ejemplo agregar, ¿sí? Él me da una descripción de todo lo que es agregar, para qué sirve, cómo se escribe, ¿sí? Me da un ejemplo con esta tablita. Esto es una tablita que uno puede pasar a Excel. Esto lo selecciona uno y lo pasa a Excel y después hace algunas operaciones, ¿sí? Entonces por aquí hay unas operaciones eh, con unas funciones y unas variaciones que tienen las funciones. Aunque esta es un poquito complicada, pero sirve. O sea, digamos, esta es la descripción de cómo funcionaría esa operación. ¿Listos? Y cada una de esas operaciones pues las puedo buscar de esa forma. No les va a olvidar que todo eso se puede buscar. ¿Bien? Y se puede empezar a mirar pues qué hace. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración sobre lo que hemos visto hoy? No hay problema. Bueno, yo me imagino que de pronto las dudas van a llegar en el momento de realizar el taller. Pues también, pero si De ahorita se le pronto, presentan dudas, pues cuando me lo pregunta. está desarrollando. Ahorita También. está todo claro. Sin embargo, quiero hacer una pregunta, profe. Yo estaba Ajá. viendo acá el taller que hay que realizar, pero aparece partido. O sea, no se puede leer completo, sino que abre la mitad y luego más abajo se ve la otra mitad, como si estuviera partida la página. ¿Lo descargaste? Pero no, no he logrado, ¿Descargar? no he logrado que salga bien. Aún así, cuando lo descargas sale mal. Para queda igual. Cuando lo descargas queda No sé solo la qué mitad. pasa o no sé qué estoy haciendo mal o A ver, miremos. Pues yo lo acabo de descargar ahorita y lo vi bien. Em, Descargas por aquí. Taller unidad 3. Selecciono. Me voy a la parte de abajo donde dice descargar. Ahí se demora un tris mientras lo descarga. Lo voy a abrir. Y vamos a ver cuándo abra. Habilitar edición. Bueno.
Y aquí aparece la primera hoja. Bien. Comisiones también aparece, eh, digamos No que me bien. aparece, ¿Te aparece así? ¿No te aparece? aparece así, me aparece parte Partes que solo se ve un pedacito que no se ve hacia abajo. en las 3. Dice guía de aprendizaje, unidad 3, son las funciones. Sí, o sea, aparece partida de la página. ¿Lo descargaste? Aquí la opción descargar, ¿lo utilizaste? Es que cuando yo lo doy guía de aprendizaje aparece de una vez el Excel, me muestra los videos. En la unidad 3. Bueno, voy a ir a A la ver, unidad 3. guía de aprendizaje, sí, en la unidad 3. Listo. Entonces aparece Guía de aquí aprendizaje, le digo ambientación. mostrar en carpeta y lo abro. Estamos Cuando descargando lo entonces es la abro, guía. la guía. Listo, la guía.